Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Está con nosotros Rafael Ferber, que es presidente de la Asociación Rural del Uruguay, porque ayer el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, anunció la suspensión momentánea de las exportaciones de ganado a pie para faena y también comunicó que la decisión de los permisos va a estar a cargo de ahora en más del Ministerio de Economía y de Presidencia. Ferber, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, a la orden. ¿Qué lectura hace de este anuncio y de la forma? Bueno, la forma, vamos a tener que dejar de pasarla, vamos a tener que pasar la página con la forma, es una realidad. Las gremiales agropecuarias somos varias y intentamos estar muy cerca siempre del Ministerio de Ganadería, de enterarnos de las cosas, de transmitir a los productores, de hacer ese intercambio, y en este caso nos enteramos como todos de la misma manera, así que bueno, pero la forma ya está, vamos a los hechos. La medida en sí es una restricción a las exportaciones en un país exportador. Sin mucha estrategia más que eso. Se nos dice que es una sola categoría, la de faena, ¿verdad? Es lo que vimos. Sí. La que sale en protocolo como faena inmediata. Que hay que entender que no es el novillo, no es que el novillo se iba a vender hacia la industria uruguaya y se subió al barco. El novillo se compró de campo, el exportador primero contrató un lugar o compró un lugar tipo un encierre, contrató gente, compró maquinaria, compró forraje, compró grano, salió a comprar ganado. Y empezó en un proceso largo a comprar ese ganado. El ganado no se compró para faena inmediata, se compró como ganado de campo. Compite mucho en la línea del ganado que se compra para encierre, para feedlot, y se vende 100 días después al frigorífico. Por la calidad. Por la calidad del grano y por una velocidad. El ganado se compra con 350 kilos, se pone en un sistema de engorde que va a 1,5 kilos por día. ¿Y a cuántos exportadores afecta la medida? A todos, entiendo yo, del rubro de carne. Dejó afuera, dejó afuera claramente a lo que es holando, ¿verdad? Lechero, ¿verdad? Todo lo que es reproductores lecheros para genética, como dijo el ministro. Hembras, que se están yendo razas británicas, digamos, se va Hereford Angus y sus cruzas como hembras, se quedó afuera, y el ternero entero también quedó afuera. Pero cuando tú afectás el novillo a faena, el precio del novillo a faena, porque la medida lo que busca claramente es bajar el precio para que acceda a plantas que están en problemas, ¿verdad? Lo que se dijo y... Sí. La industria frigorífica nacional. Lo que se buscó fue bajar el precio del ganado para que esa industria lo pueda comprar. Bueno, cuando tú bajas en una categoría, afectás todas las categorías. Porque ese animal de faena inmediata, como le llamaron, 100 días antes era un animal de campo y 100 días antes era un ternero. Claro. No es un extraterrestre. Ahora, Ferber, usted califica esto como una limitación a las exportaciones. Ahora, el ministro se encarga de decir que es momentánea. ¿Eso no lo tranquiliza? ¿No lo convence? Sí, tenemos en profesionales y la palabra momentánea es un poco difusa. ¿Y qué significa momentánea? ¿Cuál es el grupo de notables que define en qué momento la levanto y en qué momento la freno? ¿Es porque el precio del ganado sube o porque el precio del ganado baja? Cuando baja el precio del ganado, ¿vamos a exportar más y más vamos a fundir en la industria frigorífica? Porque lo estamos fundiendo con esta medida, según el ministro. Es difícil, el momentáneo no le agrega tranquilidad a la situación. ¿Y el argumento a usted le convence? ¿El argumento que utiliza Frati para tomar la determinación, o por lo menos lo que dijo públicamente ayer, a usted le convence? ¿Cree que esta medida efectivamente puede favorecer a la industria complicada, a los trabajadores que están en seguro de paro? ¿Van a volver a las plantas con esta medida? No, claramente no, porque es muy chica la medida, en la cantidad de ganado. Esta medida en cantidad de ganado es 3, 4 días de faena en el año. Va a ir a los grupos grandes, porque son novillos terminados, digamos, categoría de novillos, que lo van a absorber mayoritariamente los 4 grupos grandes, que manejan el 70% de la faena, 2 multinacionales brasileras que manejan casi el 50% de la faena de Uruguay, más 2 grupos uruguayos que por suerte están ahí, llegan al 70%. Ahí va a ir ese ganado, porque todos ellos tienen capacidad ociosa. Entonces, cuando le bajen el precio del ganado a esos grupos, eso lo van a comprar. O sea, termina favoreciendo al grande y no al chico. Pero ¿y cómo funciona ahora? ¿Quién compra los novillos? ¿Quién es el que compite y compra? Las plantas chicas que están complicadas van comprando vacas de abasto, van comprando vaquillonas, van comprando algún novillo, pero el grueso va a ir a parar ahí. Vos hiciste una medida general al barrer y en ese mundo se va a manejar la industria general. ¿O esto van a decir no me toca ese ganado? No. Pero uno podría pensar, bueno, en Uruguay está ese ganado, hay parte, ¿no?, de la industria ociosa, deberíamos generar algo para que pueda estar en funcionamiento. Usted dice que este no es el camino. Yo digo que este no es el camino. Nosotros siempre aclaramos y queremos decir que el valor agregado más grande que hay en la cadena cárnica es cuando nace el animal.
nace el ternero y ahí está el golpe de valor agregado grande que le pone Uruguay. Le pone años de genética atrás, años de cruzamientos, años de trabajo y nace el ternero. Después tiene todo el valor agregado del mismo. Las pasturas, tecnología de pastura, manejo de ganado, todo eso. Y llega y un día lo vamos a faenar y queremos que tenga el valor agregado de la industria. Lógicamente, y tenemos una industria para eso. Ahora, la industria fijó su tamaño privadamente. Crecen las plantas internamente, las multinacionales, las que creen que las que les va bien, crecen en sus plantas internamente. Entonces crecen en su tamaño. La industria tiene la misma cantidad de empleados, entre 13 y 14.000 hace años. Entonces, uno entiende el problema y entiende el problema que hay. Ahora, no vi que a las plantas estas que estén en problemas que hayan quedado afuera las pautas salariales. Digamos, se van a fundir aumentando los sueldos. Entonces, usted dice que la ayuda del Estado, del gobierno, debería ir por otro lado. Entiende que están en problemas, que algunas pueden estar siendo como de algún modo fagocitadas por estas grandes industrias sin duda, internacionales, y que el Estado debería ayudar de otro modo para salvarlas, no de esta forma. Y el Estado debería sacarle un poco el peso de encima. A veces pensamos que el Estado tiene que ir de benefactor. El Estado tiene que sacarle el peso. Tiene que ver cómo hace para mejorarle la energía eléctrica y llevarla a valores de competencia internacional. Tiene que ver cómo hace para mejorar ese mundo de aportes que se hacen en cuanto a la mano de obra, que tiene que competir internacionalmente. Tiene que ese empleado de la industria ganar bien y poder vivir bien, sin duda. Pero hay entre los 70 de promedio que cobra la industria frigorífica de sueldo, 70.000 pesos que agarra el empleado, hay 110.000 pesos de sueldo que se pagan, que paga la industria. Hay mucho para hacer desde el Estado para que esa planta con problemas compita. Es una decisión del Estado y hay que ver si entre privados lo debe hacer. Ahora, queremos defender esos puestos de trabajo. ¿Quieren defender los puestos de trabajo de los encierres de los exportadores? Porque hay gente que va a quedar sin trabajo. ¿Alguien piensa en eso? La intención es buena, pero la medida aplicada para intentar solucionarlo es mala. La intención es lógica, el problema está. Hay que buscar la manera de que las industrias puedan pagar más para que el ganado quede acá y no se vaya. Coincidimos con eso y tenemos que buscar la forma. La medida es malísima, no mala, porque sobre todo es chica, digamos, no soluciona algún problema y afecta la certeza de todo el negocio. La gente esta primavera va a definir gastos, inversiones para sacar más terneros con un precio que creemos que va a haber dentro de un año y pico. Y ahora sabemos que el Estado primero va a primar que se mate acá, no va a defender el precio del ganado. Y además, le pregunto, ¿pueden perder mercados? Vos en faena inmediata yo tengo entendido que, por ejemplo, se te cayó el mercado, cerraste el mercado de Irak para exportación en pie porque es solamente para faena, por ejemplo, pero no es relevante, seamos realistas. Y si tú sacás el término faena inmediata, los exportadores lo van a llevar como engorde. Lo van a llevar como engorde, les va a cambiar la cuarentena en llegada, cambian parte del protocolo, es una cuestión de costo. Puede haber algún cambio ahí, que ese es otro tema. Si los exportadores se van a acomodar, van a agarrar y van a acomodar, el ganado se va a seguir yendo. Mandaste la señal a los productores, al que tiene que ver cómo hace para sacar más terneros, que estaba entusiasmado con el precio del ternero, quiere sacar 4 terneros más, de sus 30 terneros que sacaba, quiere sacar 5 más, y ahora dice, ¡bah! O sea, es difícil de planificar el negocio con este panorama. Y es un riesgo, siempre. Quiero entenderlo porque obviamente no todo el mundo sabe del agro. Es como si yo hago remeras, ¿no?, a X precio. Y pienso que esas remeras las voy a colocar en el mercado internacional, que me las van a comprar a 4 pesos. No me dejan exportar las remeras, las tengo que vender en el mercado local y como tengo competidores que me bajan el precio, las tengo que vender a 2. Pero yo en realidad ya invertí esa plata para venderlas a 4. ¿Es así? O sea, eso que yo invertí, que me iba a dar X ganancia, ¿no lo voy a obtener? ¿Ellos van a ganar menos de lo que proyectaron? Capaz que es un poco más complejo. Lo que yo creo es que tú ahora sabés, no sabés si tenés 4 pesos cuando empieces el proceso de producción. Tú empezaste un proceso de producción en un momento y decías, voy a tener la remera a 4 pesos. Por eso no sabés cuánto te va a dar de ganancia. A partir de ahora tenés una incertidumbre, porque tú decís, hay alguien que no me deja vender en las opciones que estaban, me sacó una. Entonces, no sé, le tengo que vender solo acá que me paga 3.50 en vez de 4. Entonces, te cambia cuánto producís, cómo producís, qué calidad producís. En pequeñas cositas termina cambiando. ¿Qué afecta? La cantidad de remeras. ¿Qué le han dicho a usted los productores en estas horas? Che, esto a mí me mata, esto me pone en riesgo, voy a tener que tomar medidas, o las alarmas no están tan encendidas. No, porque son, digamos, el productor en este caso va a funcionar como micromedidas. El precio es muy bueno ahora. Entonces, el productor está trabajando muy bien, el ganado se está vendiendo a buen precio.
¿Qué va a pasar? Genera una incertidumbre. Ustedes han escuchado en todos lados el plan Procría que impulsaba el Ministerio de Ganadería. No pica, es intrascendente al lado de cualquier medida que psicológicamente el productor lo lleve a pensar que el precio del ganado no es estable. Ya de por sí, en este país y en cualquier país del mundo, el precio de la materia, de lo que uno va a vender en 2 años, es relativo. Uno trabaja, tiene expectativas. La incertidumbre Siempre, es el negocio. Ahora, si vos le agregás algo artificial y sobre todo le decís al productor, como pasó durante mucho tiempo, le estás diciendo, mirá, acá vas a tener que terminar en esta oficina. Y bueno, complica. Hoy el golpe se lo comen los exportadores. Hoy el problema es de los exportadores. Que te están preguntando si sacan más permisos, si se van a Brasil a buscar terneros, si cortan, digamos. Hoy el tema lo tienen los exportadores. Usted dijo hay trabajadores que se van a quedar sin ese... No, digo que no están, nadie evaluó. Nadie evaluó, pero hay mucha gente trabajando atrás de la exportación en pie. ¿Alguien lo evaluó? O como cuando son de a 2, 3 empleados acá, 4 allá, 5 allá, no tiene el mismo peso que cuando son 1000 juntos. ¿Se fue selectivo en la ayuda? ¿Se fue selectivo en la ayuda? No, yo creo que se fue apresurado. No sé si la palabra es apresurado, pero creo que siempre los grupos de presión sindicales ponen arriba de la mesa la cantidad de empleados que tienen en problema y siempre es un problema para cualquier gobierno que te traigan un colectivo de 1000 personas. ¿Cree que de ahí parte la decisión de Frati, de esa presión? Sí, claro. Ferber, usted dice, dejemos a un lado la forma, cómo se terminó instrumentando y anunciando esta medida, por lo menos por ahora decía, pero las formas a veces también importan y entonces yo le pregunto para el día después y a partir de ahora, ¿hay un antes y un después en la negociación y en el encare del diálogo con el ministro de Ganadería después de esto? A ver, en este tema sí, porque vamos a ir a hablar de economía. Quedó claro en la conferencia de prensa. Tiene que ir derecho con O'Donnell. Nosotros vamos a hablar de economía. El interlocutor válido acá es economía. Nosotros tenemos reunión mañana que ya teníamos fijada con O'Donnell y con las demás gremiales agropecuarias. ¿Llegó a hablar con O'Donnell usted? Yo hablé con O'Donnell, sí, porque el lunes de mañana cuando escuchábamos rumores, la verdad es que yo había tenido una reunión con O'Donnell hacía un par de meses donde la exportación de pie era una política de Estado que no estaba en revisión. Me dijo, es una política de Estado que no está en revisión. O sea, O'Donnell no sabía de esta medida el lunes. Yo me comuniqué con O'Donnell para saber qué pasaba. Queda ahí porque las conversaciones son conversaciones. Pero tenemos reunión mañana con O'Donnell. Y pedimos reunión con el presidente de la República. ¿Tiene una impresión de lo que opina O'Donnell sobre la medida? ¿Eso me lo puede decir? A mí O'Donnell me dijo que la exportación en pie es una política de Estado que no está bajo revisión. Eso me dijo hace mes y poco. ¿Y entonces? Además se hicieron medidas para las exportaciones justamente hace unos días. No está en revisión, pero ayer se confirmó que efectivamente se cambia. Bueno, pero nos pareció y vimos alguna noticia de esta casa de que la decisión se va a tomar en economía. Sí. Que tampoco está mal, porque cuando uno tiene un problema en la industria, como marca el ministro Frati, donde tiene un problema con los trabajadores, tiene un problema con industrias que están quedando atrás, que tiene las soluciones o que puede traer soluciones paliativas, termina siendo economía, no ganadería. Ganadería, Frati no puede decir, che, vamos a bajar, vamos a buscar beneficio para esta empresa. Está bien que vaya economía en un aspecto, la verdad, y si me pregunta a mí, en este país no debería haber un permiso donde yo te digo podés o no podés exportar. Esa es la realidad. Deberían buscarse otros caminos. Debería haber una certeza para las empresas exportadoras de que pueden hacer el proceso y terminar exportando. Y no depender de un permiso de algún jerarca o de algún gobierno. ¿Y eso van a conversar con O'Donnell mañana entonces? ¿Van a plantear esta posibilidad? Y eso lo vamos a plantear, sí. Usted decía, Ferber, bueno, las formas ya está, hay que dejarlas de lado, ahora mirar en lo que sucedió y demás. Pero ¿es una señal esta situación? Digo, ustedes se desayunan cuando sale esto en la prensa, cuando se empieza a girar ese comunicado, algunos legisladores de la oposición quejándose a través de las redes sociales. Digo, esto puede pasar con otras cosas el día de mañana. ¿Entiende que no fue correcto el accionar de Frati, que de algún modo no los tienen en cuenta ustedes que son también parte importante de este sistema? No tiene por qué tenernos en cuenta. Uno tiene que ser realista, el ministro es un puesto ejecutivo y cada uno tiene su impronta. Nosotros hemos conversado y las demás gremiales conversamos con el ministro informalmente y hablamos de los temas. Esta posición de Frati no nos toma por sorpresa, la posición de Frati, ¿verdad? Porque es ideológicamente parecido a lo que él sostiene. Frati lo ha manifestado, que él considera, siempre hemos puesto nuestros argumentos y la íbamos llevando y se iba manejando. Por eso también vamos a hablar con otras autoridades para uno armar una composición, porque las políticas de Estado superan a lo que piensa uno, es que tenemos claro eso.
Pero el ministro tiene su impronta. Nosotros, las gremiales agropecuarias, por ejemplo, en el gobierno, cuando era Matos el ministro, y cuando era Guerri, cuando era Benech, había una reunión periódica entre todas las gremiales y el ministro. Y se ponía, y este tema se hubiera tratado, y nos hubiéramos agarrado los pelos ahí. Y hubiera definido, y uno después podría, o cuando va a declarar, declara de otra manera. Pues sí, bueno, mire, el ministro quiso ir por esto acá, a nosotros nos parece mal. Antes hablamos del tema. Con este ministro eso no pasa. Desde que asumieron no se ha reunido Campo Unido con el ministro. Siempre eran informales las reuniones en el sentido de decir un WhatsApp. Tal día, tal hora, Sala Schwetz, el Ministerio de Ganadería. Así funcionaba. Ahora, bueno, no lo conseguimos, mandamos oficialmente por escrito para reunirnos. No se ha dado, no pasa nada. Tiene la impronta, el ministro está para ejecutar, es su puesto, es su función. Nosotros no somos imprescindibles. Sí hemos estado acá desde hace muchísimos años, sí tratamos de construir entre las dos partes, no le sirve a nadie esto. No le sirve a los productores, no le sirve a la industria no sale bien esto. ¿Esta medida o el vínculo que están teniendo? La medida del vínculo no es malo, el vínculo es distinto. Esa es la realidad. Uno puede decir, ¿es malo el vínculo? No, yo me encuentro con Frati, me saludo, nos miramos así. Y piensa eso, yo pienso esto. No es malo el vínculo, no hay que confundir. Bueno, la comunicación también. La comunicación y bueno, Frati tiene una manera de trabajar que es de él, que tiene todo el derecho del mundo. No es la misma manera de trabajar de otros ministros de esta cartera o de este gobierno en otras carteras. Pero bueno, es la de él, no hay problema. Ferber, ¿cuál es la realidad del sector exportador teniendo en cuenta el precio del dólar actual? ¿Qué tema es? Me sacaste para otro lado. Bueno, a ver... Y también lo van a conversar mañana con O'Donnell, seguramente. Siempre, siempre. A ver, ahora vemos que el Banco Central dice que no hay atraso cambiario, que sí, que no. Empezamos con el término... Cuando la discusión va a las semánticas, porque tenemos un problema hace tiempo, ¿no? Acá hay una realidad. Te hablan de una canasta de monedas. Todo bien, pero a mí me pagan en dólares. A mí, yo puedo ser productor agrícola... Y no me dicen, mirá que tu soja vale tantos yenes, o van los euros por la colza, ahora viene... No, me dice, son tantos dólares. Y yo tengo que cambiar los dólares. ¿A cuánto tendría que estar el dólar para ustedes? No, ahí sí estoy con Tolosa. Yo creo que, a ver, Uruguay tiene un problema de estructura complejo, agrandado, sobreagrandado, que se termina marcando en el déficit fiscal, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y quiere manejar la inflación como si fuera un país que no vive de las exportaciones. Ahí me hago cargo yo. ¿Qué significa esto? Bueno, no me compares con Brasil. Brasil exporta el 10% de su producción. ¿A ustedes les sirve que suba la inflación? No nos sirve que suba. Nos sirve que en algún punto se mantenga. Lo que nosotros decimos es, nosotros por una inflación de 4,5, 5,5, creemos que va primero la competitividad y después va a bajar la inflación. El gobierno cree, con todo derecho y con los aspectos técnicos que crea, que primero tiene que bajar la inflación y después tiene que atender la competitividad. Por más que quiera hacer las dos cosas a la vez, claramente la realidad te lleva a una cosa. ¿Qué significa esto? Bueno, si Tolosa tiene, el Banco Central, ¿no? Vamos a dejar claro, el presidente del Banco Central tiene una herramienta para manejar la inflación, que es la tasa de las letras. Después puede mandar muchas medidas que después vemos que la realidad nos golpea, ¿no? Entonces, pero tiene una que es la tasa de las letras. Técnicamente es algo que está laudado bastante, es entre la inflación y la tasa tiene que haber 2,5 puntos. Entonces, si la inflación está en 5, la tasa tiene que estar en 7,5. Que si está más de 7,5, saca pesos de la economía. Al sacar el peso, aumenta el valor del peso. Entonces, aumentan nuestros costos, porque nuestros costos son en pesos y nosotros vendemos en dólares. Por más que querramos inventar la pólvora, eso es así. Entonces, si bajara de 2,5... pondría pesos en la economía. Sería perjudicado el que cobra en pesos. No pedimos eso. No queremos. Queremos que esté donde no afecta, donde que los pesos y los dólares se manejen en lo que hay. Que lo deje flotar nos parece bien. Y que obviamente el problema central está en el déficit fiscal, en la competitividad y en todo lo que Uruguay algún día va a tener que entrar, no cabe duda. Ahora, ves las pautas salariales y el aumento 7% en un año y vos decís, bueno, es verdad, la verdad que no dan la plata a la gente, no le da. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿no se te ocurre bajarle la luz? Yo lo escuché a Castillo decir, 25.000 pesos un alquiler, 30.000 pesos un sueldo, hay que subirlo. Bueno, muy bien. ¿Qué le bajaste? ¿Bajaste al barrer 100 pesos la garrafa de Supergas? Al barrer. Yo tengo garrafa de Supergas, no merezco que me la baje. ¿Usted dice que hay margen para bajar la luz, por ejemplo? Gana, si yo no me equivoco, puedo llegar a meter la pata, pero me parece que UTE ganó $200 millones, lo mandó a rentas generales el año pasado.
Bueno, pero esa plata la necesitamos para algo, ¿no? Sí. Es que va a rentas para generales producir. y queda. Eso es verdad, pero lo precisás para producir. Ahora, no deberías buscar una manera de que esa plata a ese grupo de gente le llegue más barata. Está bien cobrarle y después sacarle. Por ejemplo, ahora suben los sueldos. ¿Cuánto de ese porcentaje de sueldo se lo queda el propio Estado? Porque sube artificialmente. Ya definimos que la inflación es el 4,5, pero lo subimos el 7 fijo. Si la inflación es el 3, pues como viene a nivel internacional ayudando, el aumento es el 7. Entonces, eso es inflacionario. Acá hay en la luna. Entonces, bueno, tenés muchas medidas. Decidís, el Banco Central tiene una sola, que es la de las tasas. Esa puede ser mañana. Lo maneja porque prefieren primero llevar la inflación a niveles más bajos, lo consideran prioritario. ¿Qué otros temas le llevan en la carpeta a O'Donnell? Pues digo, ya que se encuentran con él, me imagino van a aprovechar la volada. Sí, vamos todas las gremiales, por lo cual nos preocupan mucho los artículos que puedan haber en la ley de presupuesto que afecten a la agropecuaria. Ajá. ¿Qué tema? Yo voy a hablar por mí. Vamos a hablar por la rural, porque mis colegas todos tienen voz y se defienden muy bien, y hablan muy bien. Pero la concentración de la industria frigorífica es un tema gravísimo. Es un tema serio que se define el mes que viene. Los movimientos entre los grupos brasileros es realmente pesado. Y Uruguay tiene que pelear, tenemos que buscar la forma de que haya por lo menos lo que tenemos hoy, que son 4 competidores que compitan. La concentración va que hace 10 años habían 38 frigoríficos. Hoy hay 19. Fagocitados por estas grandes industrias internacionales. Y por la realidad y por la concentración mundial. Es una realidad. También esas industrias contratan más gente. Digamos, Uruguay uniformiza un producto y lo vende en el exterior porque tiene empresas que trabajan profesionalmente y pueden llegar con el mismo producto. Argentina tiene 1000 plantas frigoríficas. Y uno de los problemas que tiene Argentina es que no puede uniformizar en el exterior el producto. Entonces, una determinada cantidad de empresas que trabajan bien y que llevan un producto está bien. Hasta 4 nosotros tenemos que defenderlo, pero con todo lo que tenemos. Si Uruguay pierde más empresas en la industria cárnica, vas a empezar a tener una empresa dominante. ¿Eso le van a pedir al ministro? Siempre. Y es un tema de la cartera del ministro. Está en la Comisión de la Competencia, una comisión de la competencia que trabaja muy bien, muy fuerte, que tiene este tema hace 2 años ya, vamos, venimos. Nosotros nos defendemos con un tenedor contra grupos, contra estudios de abogados muy fuertes, con muchos recursos. Y bueno, la Comisión de la Competencia, el 21 le entregamos todos los trabajos. Habla del seguro paro extendido de la industria. ¿Qué significa el seguro paro extendido? Yo tengo una multinacional, tiene 4 empresas en Uruguay, distintas empresas, pero es de la misma multinacional, ¿verdad? Cierran una y lo mandan a seguro paro extendido, por ley, ¿no? Seguro paro extendido quiere decir, están de seguro paro hasta que se levantan, ¿está? Manda el ganado a otras. No tiene un perjuicio económico, ¿se entiende? El tipo no dejó de faenar ese ganado. El seguro de paro extendido se pensó para una planta sola que no consigue ganado, entonces vos con el seguro de paro mantenés el personal, todo hasta que vuelva el ganado. Entonces, el seguro de paro extendido es una herramienta que lo usó la empresa Minerva cuando compró BPU al grupo japonés, mandó seguro de paro a todo el mundo y dijo, hasta que no vengan a estas condiciones laborales, no volvemos a abrir. Tenía razón Minerva, las condiciones laborales eran 30% más del promedio de los más frigoríficos. Pero la reestructura de la empresa, de la multinacional brasilera, lo pagó el Estado uruguayo. Lo pagamos todos. Entonces, esas cosas tienen que estar arriba de la mesa. No podemos caer en una empresa que domine el mercado cárnico uruguayo. Y antes que mucha gente te lo va a decir, pero en la industria de láctea pasa eso. Primero, la industria láctea se formó como una colmena agarrada con Conaprol. Conaprol es una cooperativa de capitales uruguayos. Nos encantaría que hubiera, aunque sea 2 empresas. Si hubieran 2 empresas fuertes, el gremio de Conaprol hoy no estaba tirando la leche, porque se le iría para la otra. Ferber, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes.